querido Jaime, ya tenemos a nuestro invitado, ya está con nosotros Nelson Erazo. Dele la bienvenida. Dele la bienvenida. Usted. Le doy la palabra. Sí, ya, sí. ¿Cómo está, don Nelson? Bienvenido y muchísimas gracias pues por aceptar esta invitación aquí en Ecuador en directo. Esperamos pues que tenga un buen inicio de año. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero, expresarles el mejor de los deseos para que este 2022 sea un año lleno de salud, de prosperidad y de éxito en cada una de las funciones de quienes hacen el equipo de este programa y también dentro de cada uno de vuestros hogares. Aspiramos a que el 2022 sea un escenario en el cual podamos cada vez más avanzar en la construcción de un país distinto, de un país diferente a lo que ustedes acaban de hablar. Para eso los luchadores sociales y populares estamos dispuestos a seguir peleando en este país. ¿Cómo le va, Nelson? Un gusto saludarlo a través de Ecuador en directo. A ver, ustedes han convocado a movilizaciones para el próximo 19 de enero. Usted como presidente del Frente Popular, pues me imagino que está al tanto de lo que se va a realizar durante ese día, y no sé si solo será por el 19 de enero o tal vez puede ser indefinido. ¿Cuál es la decisión que han tomado dentro del Frente Popular? Jaime, está claro para el país que al gobierno nacional no le importa lo que pasa con la vida de los trabajadores, con la vida del pueblo ecuatoriano. Decirnos que el gobierno está preocupado por los problemas del Omicron realmente es una burla, cuando es el Estado el que recortó en cerca de 400 millones de dólares en el presupuesto general del Estado los recursos para el sistema de salud, cuando es este gobierno el que está despidiendo a los médicos, a las enfermeras, a las auxiliares, mientras sigue creciendo la pandemia. Decirnos que el Estado está preocupado por el retorno de nuestros hijos a las aulas es una falacia, es una mentira, cuando es el gobierno el que le ha negado 900 millones de dólares en el presupuesto general de la educación al sector educativo. Y cuando vemos que en los sitios en donde nuestros hijos tienen que ir de manera diaria a estudiar, no prestan las garantías necesarias en la infraestructura. Me refiero a estos temas, mi estimado Jaime, porque frente a eso y a las intenciones de impulsar el proceso de privatización en nuestro país con la ley de inversiones, así como también frente a al anunciado de la famosa reforma laboral, los distintos sectores sociales en el mes de diciembre, el 11 de diciembre exactamente en la ciudad de Guayaquil, nos reunimos para desde ahí delinear lo que deben ser las jornadas de movilización, de lucha y de resistencia de un pueblo que busca cambios en favor de la gran mayoría de ecuatorianos. El día sábado 8 de enero, en la ciudad de Quito, nos reunimos delegaciones de 23 provincias del país, en las cuales discutimos, analizamos la situación actual y ratificamos las jornadas de movilización para el 19 de enero, que están previstas en cada una de las principales ciudades del país y que tienen como objeto rechazar la política neoliberal, antipopular y privatizadora del gobierno del presidente Guillermo Lasso. En ese marco es que estamos preparando las condiciones adecuadas para la participación en esta jornada inicial, mi estimado Jaime, inicial, que es la del 19 de enero y que será en la mayor parte del país luego de la jornada de trabajo. ¿La CONAIE también va a plegar a esta movilización? Tenemos entendido que el Consejo Directivo de la CONAIE se va a reunir entre hoy y mañana para definir cuál será el accionar también de nuestros compañeros de la CONAIE. Sin embargo, nosotros hemos planteado la necesidad que el Frente Popular, del cual estoy yo en su representación, al igual que el Frente Unitario de Trabajadores y la CONAIE, nos podamos reunir en los próximos días. Hay un acuerdo en la mayoría de las organizaciones en poder ver de que esta reunión sea para el día jueves, para ir de delinear lo que serán las acciones de resistencia, de movilización y de pelea en el mes de enero. Sin embargo, Jaime, me parece que es preciso establecer un elemento.
Las distintas organizaciones sociales y populares hemos declarado que el año 2022 será un año de la unidad, de la organización, de la resistencia y de la lucha en favor del pueblo ecuatoriano. Es decir, si bien es cierto, arrancamos en enero, todas las cosas también apuntan a que seguiremos desarrollando distintas acciones en medio del año para demandar que se cumpla con el buen vivir como lo establece la Constitución de la República. ¿Qué piensan ustedes de los calificativos que le ha dado el presidente de la República al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa? Lo califica incluso como el Joker de la película de Batman, como una de las personas más detestables del país. Jaime, todo gobierno que ha perdido el respaldo popular, el respaldo social, ha acudido a un sinnúmero de epítetos en contra de las distintas organizaciones sociales. Ha ido por el camino de la persecución, del encarcelamiento, del amedrentamiento, y este gobierno no es la excepción. Lazo simplemente está haciendo lo mismo que han hecho los gobiernos neoliberales, los gobiernos del pasado, que han buscado generar temor en la base social, en los dirigentes sociales y populares. Por eso toda nuestra solidaridad con nuestro compañero Leonidas Issa, que es un luchador social, que es parte de los luchadores populares y que su único pecado, al igual que de muchos de nosotros, es el defender los intereses de los trabajadores y los pueblos. Es evidente que el gobierno nacional está viendo cucos en donde no existen. El gobierno nacional está viendo fantasmas en donde no hay. Aquí hay un pueblo que se levanta, que lucha y que exige mejor calidad de vida. Y tenemos un gobierno que ha perdido, ¿no es cierto?, ese respaldo del cual decía que llegaba a la presidencia con el 70% y que hoy más del 75% no cree en la palabra del presidente y también ha señalado el hecho de que es necesario establecer acciones de pelea para defender los intereses de todo un pueblo que hoy ve con mucha preocupación su futuro frente a las amenazas de las privatizaciones, pero también frente a las amenazas de la persecución y el encarcelamiento que se hace desde Carondelet. Lo que evidencia, mi estimado Jaime, de que los violentos están en Carondelet, los violentos están en el Palacio de Gobierno. Son ellos quienes con amenazas, con persecución, buscan generar el temor del pueblo ecuatoriano. Estimado Nelson, buenos días nuevamente. ¿Ustedes de pronto no han tratado en estos días de hacer algún acercamiento con el gobierno en función obviamente de buscar algún tipo de conversación y poder llegar a acuerdos, ya que el gobierno sin duda manifiesta diariamente que está dispuesto pues a conversar a ese Ecuador del encuentro y a buscar soluciones? Carla, a ver, ¿con quién ha priorizado el gobierno nacional el diálogo? ¿Con quién ha priorizado el gobierno nacional el reencuentro que tanto habla? Con los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. El reencuentro ha sido con la banca que acaba de ganar 360 millones de dólares. El reencuentro ha sido con los grupos económicos, con las principales empresas del país a las cuales les perdonó más de 2.000 millones de dólares con la ley tributaria. El reencuentro ha sido con las más de 2.000 empresas que han vendido cerca de 10.000 millones de dólares en nuestro país, que obtuvieron utilidades por más de 5.000 millones y que de paso son las principales empresas que tienen los recursos en los paraísos fiscales. Con esos sectores ha sido el reencuentro. Mientras los sectores que tienen que vivir con $1.50, mientras los sectores que tienen que vivir con un salario de $425 frente a una canasta familiar que supera ahora ya los $750, mientras los sectores que se encuentran en condiciones de pobreza, en cambio, no han sido escuchados, no han sido, yo diría, convocados a una discusión seria alrededor de los principales temas que la sociedad hoy está quejando. Por eso es que es necesario entender que desde el lado del Frente Popular, desde el lado del Frente Unitario de Trabajadores, incluso desde el lado del movimiento indígena, jamás nos hemos opuesto al diálogo, pero este diálogo debe ser un diálogo frontal, un diálogo con respuestas, no un diálogo de sordos, no un diálogo de quienes creen tener la razón en todo y quieren imponer las medidas económicas que significan mayor pobreza en nuestro país.
Los niveles de delincuencia que hoy existen en nuestro país es producto de eso, de las faltas de oportunidades, es producto de que la gente no tiene condiciones para laborar y tampoco para que puedan acceder al sistema educativo. Es decir, frente al abandono de un gobierno, es evidente que todo lo que estamos viviendo es producto de las políticas que se han implementado. Sin embargo, de todo esto yo debo señalarle, mi estimada Carla, de que en el caso de los compañeros del Frente Unitario de Trabajadores, hasta ahora no han sido recibidos por el gobierno, porque no le interesa discutir los temas con estos sectores, no le interesa discutir los problemas con los trabajadores. Pero vemos cómo de manera permanente se reúne con los grupos empresariales y últimamente que se reunieron con los empresarios del transporte. Fíjese usted lo que hoy está aconteciendo. Acaban de aprobar un reglamento que establecen los mecanismos para que cada 2 años se incremente el precio del transporte en el país, en cada una de las ciudades. Es decir, nuevos golpes económicos en contra de los distintos actores sociales. En estos días no hemos tenido conversaciones con ningún funcionario del gobierno, sin embargo, hemos priorizado el diálogo con los trabajadores, con el movimiento indígena, el diálogo con la juventud, con los jubilados, con las mujeres, con los distintos actores sociales, porque el diálogo diáfano, que es transparente, es entre los sectores populares, y por eso ratificamos las jornadas de acción que en los próximos días se estarán desarrollando en nuestro país. Nelson, como Frente Popular, ¿cuáles son los temas puntuales que ustedes necesitan llegar a un acuerdo con el gobierno o, digámoslo así, que el gobierno considere su postura? A ver, nosotros hemos venido insistiendo en el hecho de que primero el gobierno tiene que cumplir con la deuda social que tiene con el pueblo ecuatoriano. Es decir, requerimos que se entregue el 6% del presupuesto para la educación. Yo decía inicialmente en la entrevista que hay un recorte de 900 millones en el sistema de educación general, 117 millones para las universidades. Es decir, más de $1.000 millones le han recortado al sistema educativo en nuestro país. Y es preciso el hecho de que el gobierno nacional entregue estos recursos al sistema educativo. Por otro lado, es indispensable que el gobierno nacional entregue todos los recursos para que también entre en plena vigencia lo que es la LOEI, una ley orgánica de educación intercultural que la misma Corte Constitucional establece su vigencia, pero que el gobierno nacional no ha entregado los recursos para que pueda existir. Hemos demandado el regreso inmediato a sus fuentes de trabajo de los maestros que han sido despedidos y de igual manera también de los trabajadores de la salud que en la semana anterior fueron entregados, ¿no es cierto?, sus desvinculaciones de sus puestos de trabajo. Al mismo tiempo, creemos que el gobierno nacional debe entregar todos los recursos necesarios para el sistema de salud en general. No puede ser posible de que en los momentos actuales la gente que está enferma en los hospitales tenga que salir a hacer plantones afuera del hospital para que puedan comprar medicina y ser atendidos. Pero al mismo tiempo hemos demandado también el hecho de que se entregue el 40% para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es el mismo gobierno el que ha señalado de que existe un déficit de cerca de $1.300 millones para el año 2022 en lo que corresponde al 40%. Pero el problema no es solamente el 40% hacia adelante, son de dólares que le están a la... Lo que está necesario en solamente 78 de salud. El gobierno nacional. Nosotros de que no pueden ser, ahora se quiera que se debe
Parece que tuvimos un problema, obviamente, con Nelson Erazo, pero bueno, pues ya ahorita creo que salió, vamos a tratar de volver a ingresar para poder terminar de conversar con él, bueno, pues sobre estas peticiones, por así decirlo, que están haciendo el Frente Popular en función de que el gobierno las tome en consideración y pues cumpla con esa deuda social, como él lo manifestaba, que tiene. No sé si tenemos, sí, ya pude volver a ingresar. No, sí, parece que sí. Nelson, ¿me escucha? Clarito. Mil disculpas si escucho. Tenemos un problema con su audio. De pronto salga y vuelva a ingresar. Porque tenemos un problema con el audio de él. Pero bueno, estas son las cosas que definitivamente, licenciado de la Cruz, el pueblo reclaman, estos movimientos, estos sectores reclaman, ¿no? Y es que efectivamente el gobierno tiene una deuda social que efectivamente adquirió, ¿no? Porque obviamente no fue suya, pero cuando asumía el poder, obviamente sabía y estaba muy consciente de todos estos problemas sociales que se venían dando, obviamente, con el anterior gobierno, porque todo esto se desató en un sinnúmero de situaciones. El tema presupuestario ha sido algo que nos ha venido afectando aproximadamente ya unos seis años, podríamos decirlo, y bueno, pues y todos estos sectores como la salud, como la educación, han venido enfrentando y luchando día a día pues con esta baja de presupuesto, y no solamente ellos, sino también nosotros, porque eso se ve repercutido pues en nosotros los ciudadanos, en quienes han perdido su trabajo, y como usted lo decía, en quienes van pues a los centros médicos, tocan la puerta y no hay pues ni paracetamol. No hay paracetamol, no hay medicina, el Estado se ha olvidado de comprar las medicinas. Bueno, aquí culpan al sistema, al proceso. Y otra cosa, Carla, el señor Erazo decía hace un momento que hay un recorte de casi $1.000 millones a la educación, tanto en la educación primaria, secundaria como la educación superior. Pero hace unos días atrás entrevistamos en este espacio al ingeniero Guido Chiriboga, asambleísta de Creo, que está cercano al gobierno y presidente nacional de Creo, y él nos hablaba de que más vale se le ha aumentado el presupuesto de la educación, tanto secundaria y la educación superior. Él decía que en la educación superior se ha aumentado, si no me equivoco, el 2% o 3%, pero en todo caso de eso nos hablaba él. No sé a quién creerle, porque una cosa nos dicen los que están cercanos al gobierno y otra nos habla también alguien que está desde adentro de la academia. Justamente la semana anterior entrevistamos a un rector de una universidad del Estado, la Universidad Técnica del Norte, y él nos decía, el doctor Marcelo Ceballos, que sí han aumentado 25 millones, pero resulta que esos 25 millones que han invertido o han aumentado, tienen que repartírselo para 3 nuevas universidades. Señor Erazo, le escucho. A ver, en el sistema educativo es fácil comprobarlo, mi estimado Jaime. El presupuesto general del Estado tiene la obligación de entregarse el 6% para la educación. Lo que hoy se está entregando es el 3.80%. Es decir, incumplen con lo que establece la Constitución de la República. Este es el gobierno que menos recursos le está entregando al sistema educativo. Y por lo tanto es evidente de que por eso se vinculan los distintos sectores sociales a la protesta social. La Unión Nacional de Educadores ha venido insistiendo conjuntamente con la Federación de Estudiantes Universitarios y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador ante la denuncia de cómo se ha recortado el presupuesto general del Estado para el sistema educativo y cuáles son los efectos que esto está teniendo. Despido de maestros, no existen escuelas que no tienen las condiciones para el retorno porque no hay agua potable, porque no hay las baterías sanitarias en el número que se requiere, porque en muchos de los casos incluso no existe un sistema de electricidad adecuado. Había colegios, como en el caso del Colegio Benito Juárez, en la noche que no existía luz eléctrica. O sea, frente a todos estos acontecimientos desde el hecho de la reacción de los distintos sectores y actores populares. Por eso el gobierno nacional debe entender que la protesta social
se realiza sobre la base de demandar que se cumpla con las ofertas de campaña, pero sobre todo, las acciones que hoy estamos realizando los distintos actores sociales es porque no han sido atendidas las principales demandas del pueblo ecuatoriano. Y en ese marco vamos a sostener las acciones que están previstas para el 19. Sin embargo, debo decirle, Jaime y Carla, un elemento. El día miércoles 12 vamos a realizar diversas acciones en las provincias del país en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en demanda de que el gobierno nacional compre la medicación que se requiere para que puedan ser atendidas las personas que hoy se encuentran afectadas de su salud. No puede ser posible que en los momentos actuales, mientras nos dicen que crece la variante del COVID, ahora ocurre que las familias ecuatorianas quieren. Y lo que se nos dice es que si no hay en el sistema público, vayamos a hacerlo en el sector privado, cuando no tenemos ni siquiera los recursos para cubrir el 60% del costo de la canasta familiar, peor todavía para acudir a hacernos una prueba que evidentemente bordea los 40 y 45 dólares, como es el caso de las PCR. Correcto, estamos dialogando con don Nelson Erazo, el expresidente del Frente Popular. Otro tema que le iba a preguntar justamente sobre el caso del Banco del Pacífico, uno de los bancos, el segundo banco del país. Resulta que el año anterior entregan un balance donde justamente lo ubican como el 10º banco del país, donde tiene una utilidad de 4.5 millones de dólares, y ese banco hasta hace algún tiempo tuvo una utilidad de cerca de 100 millones de dólares. Entonces, hay tal vez argumentos para que el gobierno con ese tipo de cosas pueda vender el Banco del Pacífico. A ver, ¿cuál es el argumento para la venta del Banco del Pacífico? El negocio del gobierno nacional, pues. Recuerde usted que en el año 2009 el señor Lasso envió una carta al expresidente de la República, el señor Correa, en la cual se planteaba el hecho de que el Banco de Guayaquil quería comprar el Banco del Pacífico. Evidentemente que siempre los banqueros han estado atrás de este banco que le pertenece a la mayoría de ecuatorianos. Y en ese marco es que han empezado toda una campaña para entregar el Banco del Pacífico a manos privadas. Como usted bien lo señala, del segundo o tercer puesto que se encontraba hace un año atrás, ocurre que ahora lo ponen en el 10º puesto. Todo esto como consecuencia de las políticas que se vienen estableciendo en la administración del Banco del Pacífico para generar las condiciones para su privatización como tal, es decir, para entregar a la banca privada. Si el presidente Lasso quiere vender un banco, debería vender el Banco de Guayaquil. De ese banco es dueño el señor Lasso. El Banco del Pacífico nos pertenece a todos los ecuatorianos y por lo tanto es nuestra obligación evidentemente defender este banco como un banco estatal que le obligue incluso a la banca privada a bajar el tema de la tasa de interés. El gobierno nacional, en vez de preocuparse si vende o no vende el Banco del Pacífico, debería preocuparse en poner límites a los intereses bancarios y obligarle a la banca privada a bajar a un dígito los intereses para que podamos reactivar el aparato productivo, para que la pequeña y mediana industria, que es la que tiene acceso a esos préstamos con la banca privada, pueda también cumplir con sus obligaciones e incluso acceder al tema de los préstamos a bajo interés. Caso contrario, no podemos reactivar el aparato productivo, no podemos entrar en un escenario de recuperarla en nuestro país. Desde ese punto de vista es evidente de que los distintos actores sociales debemos estar atentos a cómo se desarrolla la política del gobierno nacional en torno a las empresas estatales. Porque esto que ocurre con el Banco del Pacífico, como usted ha señalado, también hoy está ocurriendo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuál es el discurso permanente del gobierno nacional? De que el IES está en crisis, de que el IES ya solamente tiene 76 millones, de que ya no hay recursos para pagar las pensiones jubilares y un sinnúmero de cosas. Y lo que no nos dice es que el Estado, en cambio, no paga los más de 20.000 millones de dólares que le adeudan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Solamente en el Fondo de Salud le adeudan cerca de 8.000 millones de dólares del gobierno nacional. Entonces, lo que generan es, con este tipo de informaciones, una visión de que es necesario privatizar, ¿no es cierto?,
las empresas estatales. Y por ende, los sectores sociales, en cambio, lo que vamos a hacer es continuar con estas acciones que están previstas y oponernos a la privatización, como lo hicimos ya en 1995, cuando le derrotamos al gobierno del señor Sixto Durán Ballén en las intenciones de privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y en donde fue derrotado en la consulta popular. Entonces, hay mecanismos en los cuales efectivamente los sectores hemos ratificado nuestra lucha en contra de las privatizaciones que están siendo anunciadas. Don Nelson, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a usted, Carla, Jaime, siempre será un gusto el poder conversar con ustedes y el tenerles al tanto de lo que vamos determinando en las organizaciones sociales para defender toda la unidad de un pueblo, pero también para demandar cambios en favor de los 17 millones de ecuatorianos. Así es, muchísimas gracias.